Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver tres valores. Uno va a ser Acciona, otro va a ser Berkeley, espectacular hoy, y otro va a ser Talgo, esa posible figura de hombro, cabeza, hombro invertida que pueda estar haciendo. Vamos allá. Bueno, empezamos con Acciona y se ha girado, una vez superada esa zona de los 125, llegó a esa siguiente zona de los 128, esa siguiente zona que fue resistencia en septiembre de 2024. En esas dos ocasiones, aquí vemos la primera y la segunda, que bueno, pues chocó durante varias sesiones en esos niveles y desde donde arrancó, bueno, pues esa caída. Entonces ha llegado a esos niveles hasta esos 128 y de ahí, bueno, pues ha girado con muchísima fortaleza hasta bueno, pues ese 61,8% de corrección del último tramo alcista de más corto plazo, es decir, desde ese impulso desde la zona del 117 a los 128 ha tocado ese nivel y ha sido capaz de cerrar pues justo en ese nivel. En caso de perder ese nivel, bueno, pues ya iría a esa zona de los 119 que fue, bueno, pues ese soporte, y en caso de perder ese soporte, bueno, pues ya bajaría a esa zona de los 117, cerca estaría a los 115, que para mí es la zona importantísima de soporte por, bueno, pues el hecho de estar allí todas las medias exponenciales concentradas, la de 100, la de 50 y la de 200 sesiones. Y bueno, pues en caso de perforar estos niveles del 61,8%, esos 121,4, cerrando y confirmándolo en próximas sesiones, bueno, pues lo dicho, siguiente zona estaría en ese 119,7 y luego ya bajaría hasta los entornos de los 117 por arriba, bueno, pues superar esa zona de los 128. No me ha gustado nada que el estocástico caiga por debajo de la línea de 80. No es buena noticia y bueno, pues en el corto plazo, bueno, pues podría seguir esa corrección un poquito más profunda al haber cortado esos niveles, además con bastante claridad, como vemos. El Directional Move además también está contraído en esa zona. En estas ocasiones es soporte, esa contracción, igual que cuando se junta al revés, se contrae al revés, la línea roja, que es la media bajista, y la negra, que es la media alcista, se contraen, y estando la roja por encima es bueno, pues posibles zonas de resistencia o techos en caso de no superar esas zonas con muchísima fuerza y claridad. En esta ocasión es zona de soporte, bueno, pues coincide con ese 61,8% de corrección, pero no me ha gustado mucho bueno, pues que el estocástico pierda esa línea de 80. El resto de indicadores, bueno, pues tenemos al Vigía también que ha cortado esa media a la baja, pero todavía sigue por encima de la línea 0, y tenemos al Concord que, bueno, pues también empieza ahí, parece que a girarse a la baja. Salvo por el detalle de la línea de 80, pues podría tratarse una corrección después de todo este impulso tan fuerte que, bueno, pues arrancó el valor en torno a esa zona de los 108 y bueno, pues que la ha llevado a esos 128. Veremos a ver si se conforma con esta corrección y vuelve a rebotar de estos niveles de soporte, o por el contrario profundiza aún más hacia esos niveles que ya he comentado. Berkeley, espectacular, 39 más 39% en la sesión de hoy, más 39%. Incluido un pedazo de gap alcista en esa zona de los 0,28,4 y los 0,26,6, 0,26,5, perdón. Bueno, pues poco se puede decir. La salida espectacular que ha tenido un volumen de 38 millones. Marzo de 2022, en toda esta subida, como vemos, esta subida vertical, sí que tuvo esos volúmenes tan altos el valor. Veremos a ver ahora cómo se comporta, porque aquí tenemos el gap gigantesco. Esto sí que es un gap. Aquellos que visteis el análisis de Ampere, bueno, pues entenderéis el por qué comento lo del gap. Esto sí es un gap, ausencia de cotización entre máximo y mínimo. Este gap gigantesco que dejó el valor, que el máximo que llegó el valor es a esa zona del 0,29, y en la parte más alta de ese gap es el 0,40. Como vemos aquí, en la sesión de hoy ha cerrado en 0,37 máximos de la sesión, y hasta la zona del 0,40, bueno, pues
tiene, entre comillas, relativa poca distancia. Visto la sesión de hoy, bueno, pues en estos porcentajes, esos 3 céntimos es un porcentaje bastante pequeño en comparación de la sesión de hoy. Vamos al gráfico semanal, que lo vamos a ver mejor, y está ya esta figura de triángulo, ya la he comentado en algunos vídeos previos, y como vemos aquí, bueno, pues está acercándose a esa parte alta que precisamente coincide con, bueno, pues con esa parte alta del gap. En caso de ser capaz de superar esa zona del 0,40, que rompería esta parte alta de esta figura triangular, más el gap que cerraría por fin después de, bueno, pues esto lo dejó en julio del 2023, estamos en 2025, algo menos de 2 años. Y bueno, pues si consigue superar esos niveles, ya iría a esa zona de los 0,48. Bueno, todo esto viene, creo que por una noticia que ha salido que mañana van a dar ciertas ayudas a nivel europeo para fomentar, bueno, pues la extracción de minerales de tierras raras, por lo visto, algo así. Creo que he leído alguna noticia al respecto. Así que si mañana se confirma esas ayudas y tal, bueno, pues veremos a ver cómo va encaminando el valor. Si continúa con esta espectacular subida o, bueno, pues por el contrario, se da la vuelta y, bueno, pues de momento tiene ese gap gigantesco que ha dejado, como ya he comentado. Así que, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Espectacular la subida, espectacular el volumen y, bueno, a mí estas subidas verticales, pues lo dicho, son verticales. Y la cuestión es dónde puede llegar y sobre todo cuando llegue la forma de corregir ya sabemos que va a ser en proporción a la subida. Si tiene subidas verticales, la corrección será vertical. Si tiene subidas potentísimas, va a tener correcciones potentísimas. Entonces, bueno, pues iremos viendo, lo dicho, volumen espectacular, más 39%, ha cerrado en máximos de la sesión. Espectacular, no se le puede decir otra cosa. Talgo, bueno, pues este es el gráfico semanal, ya le he comentado en vídeos pasados la semana pasada y, bueno, tras llegar a perder esa zona de los 3.32, 3.33, esa zona baja de este lateral que, bueno, pues ya comenté que estaba entre esa zona de los 4.34 y esa zona de los 3.33, 3.32, bueno, pues perdió esos niveles y se acercó al soporte de los 3.16, se quedó ahí en esa zona del 3.19 y desde ahí, bueno, pues está intentando rebotar. Esto es el gráfico semanal, como vemos tenemos al estocástico por debajo de la línea 20. Yo siempre digo que, bueno, pues para mí tiene que estar por encima de la línea 20 porque por debajo de la línea 20 es muy bajista. De momento parece que intenta girarse. El resto de indicadores pues bajistas, parece que se intentan girar todavía, pero todavía les queda hasta dar señales alcistas. En el gráfico diario, que esto es lo que me ha llamado la atención, y es que podría estar formando un hombro, cabeza, hombro invertido. Si no se pierden esos niveles mínimos aproximadamente de esos 3.32, 3.30 como muchísimo apurando, podría seguir formándose. El volumen, por supuesto, tiene que seguir siendo, no se aprecia aquí, voy a ver si lo puedo ampliar un poquito para verlo bien, el volumen. Y bueno, pues debe ser un volumen decreciente como lo está siendo. En caso de que eso se confirme y que al final comience un rebote desde estos niveles aproximadamente, como ya he comentado, bueno, pues desde esos 3.30 como muchísimo, esa zona ahora mismo está en esa zona de 3.35, bueno, pues de hecho, en caso de empezar ese rebote, la zona de resistencia que tendría que batir sería esa zona del 3.50, esa zona del 3.54, que es donde está esa media de 50 sesiones y ese máximo que marcó en la sesión del 20 de marzo. Entonces, si es capaz de llegar a esos niveles y romperlos con muchísima fortaleza y recuperando ya toda esa zona de la media de 200 sesiones que están en esos 370, esa zona del 365, que es ese máximo que dejó en la sesión del 27 de febrero, bueno, pues confirmaría esta figura de hombro, cabeza, hombro, que son figuras que, bueno, pues son figuras que se dan en zonas de suelo y que, bueno, pues lo que marcan son finales de tendencias bajistas y en este caso, bueno, pues coincide bastante con la estructura
de la cotización. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar de Talgo, y lo dicho, vigilar esos mínimos que no sean más bajos de más o menos del 3.30, y sobre todo, bueno, pues en caso de ir a esta zona de los 3.50, 3.54, romperlas con muchísima fuerza, debe ser con ya un aumento de volumen bastante considerable, pues sería una señal clara de, bueno, pues haber completado esta figura. Y bueno, pues el objetivo pues mínimo sería ir a buscar pues aproximadamente esta zona de los 3.80, el objetivo así de más corto plazo que tendría que marcar el valor, aunque como ya he comentado, bueno, pues son figuras que aparecen en zonas de suelo de las cotizaciones. Entonces, bueno, pues independientemente de ese objetivo de los 3.80 aproximadamente, lo que estaría, la buena señal sería que ha marcado un suelo bastante claro en esa zona de los 3.19. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería comentar de Talgo. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.